Muy buenas. Hoy Revista del Motor está en la presentación nacional del nuevo Ioniq 9. Ioniq 9 o Ioniq 9, como queráis. Es un vehículo grandote, más de 5 metros, con una batería de ciclo 10,3 kWh que le da la posibilidad de recorrer hasta 620 kilómetros en un ciclo WLTP combinado, porque en ciudad supera los 800. Hablamos de un vehículo que viene con 3 potencias diferentes: tracción trasera o tracción total, entre 160 y 320 kilovatios, y un precio que parte desde poco más de 69.000 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante coreano y os intentaremos contar todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior del Hyundai Ioniq 9. Esta es la versión Calligraphy, a ver si lo podéis ver ahí. Ahí estamos. Quiere decir que es la versión más alta y más equipada. Y la hemos elegido precisamente, bueno, pues por la posibilidad que tenemos de tener los espejos retrovisores digitales. Ahí los tenéis. ¿Veis qué bien se ve? Es sorprendente la calidad. Además, tengo que destacar una de las cosas que más me gustan de estos espejos, y es algo de que nos quejábamos mucho de otros vehículos que tenían sistemas similares, y es que están situados en una zona donde habitualmente miramos, ¿no? Es verdad que están un poquito más abajo, pero claro, no pueden impedir la visibilidad, con lo cual esta es la posición que la normativa nos permitiría tener. Pero son mucho más naturales que otros que lo tenían mucho más abajo y que obligaban a mirarla más hacia abajo. Destacar elementos que tiene este Ioniq 9, como la consola flotante, esta nueva consola que nos permite tener, bueno, pues mucha más capacidad. Fijaos, tenemos aquí, bueno, el coche está completamente nuevo, que todavía tiene hasta plásticos, ¿no? Tenemos aquí un hueco gigantesco, además se puede extraer para que veáis que tenemos aún más hueco ahí abajo. Además está iluminado. Tenemos aquí la llave. Vamos a dejar por aquí. Tenemos carga inalámbrica. También tenemos chip NFC. Tenemos curiosidades, ¿no? Como la posibilidad de tener múltiples opciones. Fijaos, tenemos una zona para poder desinfectar aquí elementos aquí abajo, meterlos para desinfectar pues nuestras gafas, nuestros móviles, las llaves, lo que queramos. Luego tenemos aquí cargadores USB que tienen un nuevo protocolo y que puede llegar a cargar hasta 100 vatios. Dependiendo si el cable tiene el protocolo o no, pues va a bajar la intensidad de la carga para tener pues una carga bueno, pues bastante segura. Tenemos aquí el cargador de 12 voltios con esta trampilla que me fascina. Luego tenemos climatizador con todo tipo de elementos
calefacción, ventilación, calefacción del volante, etcétera, etcétera. Tenemos también aquí la posibilidad de regular la temperatura trasera, botones para accesos rápidos. Del sistema de infoentretenimiento, que es un sistema de infoentretenimiento que viene con novedades. Ya no solo es que sea compatible con Android Auto, con Apple CarPlay de forma inalámbrica, sino que además tiene innovaciones como por ejemplo la incorporación o la integración más bien de ChatGPT en este sistema. Tiene un sistema de planificación de rutas en tiempo real, con los datos de consumo del vehículo, orografía, navegación, etcétera, etcétera, para indicarnos dónde debemos cargar y con cuánta batería vamos a llegar. Tenemos en esta batería de 110 kilovatios la posibilidad de hacer hasta 620 kilómetros en condiciones de consumo combinado o circulación combinada, según ciclo WLTP, pero más de 800 si hablamos solo de entorno urbano, algo que bueno, pues nos da una idea de la capacidad que tiene este vehículo, que ya digo, tiene una autonomía bastante grande con respecto al tamaño que tiene y sobre todo porque es bastante eficiente, consume poquito y ya digo, fijaos el radio de acción que tendríamos con estos 500 y pico kilómetros. Desde el menos óptimo, que sería el anillo interior, al más óptimo, que sería el anillo exterior. Pero bueno, ahí lo veis, que la verdad es que tiene muy buena pinta un coche que, ya digo, tiene un coeficiente aerodinámico de una décima menos de 0,26, con lo cual, bueno, está bastante bien. Fijaos, los acabados, mega lujosos, con acabados impresionantes. Fijaos qué pieza, en todo el salpicadero. Esta pieza me fascina, es alucinante. Tenemos Nubuck en todo el techo, súper suave, es alucinante. Esto ya lo hemos visto en el Santa Fe y se repite aquí incluso con mayor calidad, si podemos decirlo. Los asientos ultra cómodos. Fijaos qué pedazo de asiento, qué pedazo de cuero. El cuero que tenemos también, el reposabrazos, cuero y plásticos de calidad, aluminio. Tenemos un montón de plásticos de buena apariencia. No tenemos crujidos ni cosas raras en el coche. Fijaos, los mandos también acabados en dos plásticos diferentes. Algunos simulando aluminio, otros que son efectivamente de aluminio. Apertura aquí de todo tipo de elementos como el puerto de carga. Tenemos también el Frank, el maletero delantero, que ahora veremos. Tenemos la apertura del portón, desconexión del SP y el freno de mano automático. Aquí las memorias, la posibilidad de hacer masajes en el asiento del conductor y no en el acompañante, ahí no lo tenemos. Y bueno, pues todos los abrientes que tenemos aquí, fijaos que la calidad es absolutamente espectacular, con dos tipos de cuero, también cuero de grano fino en la zona del apoyabrazos, y fijaos las bolsas, que son enormes, unas bolsas gigantescas. La verdad es que está muy bien este acabado Calligraphy, es absolutamente espectacular. Aquí tenemos la caja de fusibles, equipo de audio Bose con 14 altavoces, y fijaos el volante también me encanta, con este doble color, este bicolor, que es muy chulo. Y si lo arrancamos, aquí va a aparecer unas luces que son las que nos van a indicar una serie de eventos, y en este caso nos indican también el nivel de carga de la batería, que irá desapareciendo según vayamos gastándolo. Cuadro de mandos que nos suena de otros vehículos que hemos probado, y que, bueno, con el que tenemos la parte interior, fijaos, con todo el tema de hadas, los consumos. En este caso vamos a ver los consumos que están totalizados, pero fijaos, ayer en una prueba o en el acumulado desde el restablecimiento ha hecho un consumo de solo 23 kilovatios, y eso que son unidades que están siendo probadas por la prensa durante estos días, O sea que fijaos, presión de la llanta, esto lo siguen traduciendo
regular. Pero bueno, aquí tenemos la distribución de la potencia. Esta es una versión performance, es la versión más potente. Tenemos 400 y pico caballos, 435 creo que son, 300 y pico kilovatios. Y aquí lo tenéis. Y luego, bueno, pues las piñas para todo el control del ordenador. Tenemos todo el control de HADAS, aquí todo el control de la multimedia, aquí la conexión con ChatGPT, las levas para los niveles de retención. Tenemos 4 niveles de retención con un modo iPedal, a ver si os lo puedo enseñar. Ahí está, iPedal, y con la leva derecha vamos quitando niveles de retención hasta nivel 0 y funcionamos con inercia. Ahora la autonomía máxima está en 571 kilómetros. Y bueno, pues según los modos de conducción que tenemos aquí, podemos tener el Eco, que nos cambia el cuadro, el My Drive, que es el personalizable, tenemos el Sport. Ya sabéis que Hyundai es bastante discreto con los temas de los cuadros de mando asociados a los modos de conducción, y el normal, ¿vale? Y luego tenemos modos terrain, que tenemos aquí el snow, el barro y el arena, ¿vale? Que tenemos el control de descenso apagado, ¿eh? Tenemos aquí control de descenso, tenemos el auto hold, las cámaras, que ahí las tenéis, que como veis se ven bastante bien, ¿eh? Han mejorado muchísimo todo el tema de cámara y sobre todo de funcionamiento de la tarjeta gráfica. Espectacular. Y toda la gestión de parking, que lo tenemos aquí para poder poner nuestro parking. Bueno, pues aquí tenemos el espejo retrovisor, ahí lo tenéis, y fijaos lo que pasa. ¡Pum! Cámara digital. Esta cámara tiene más profundidad, quizás, pero me sigue sin gustar, porque no hay profundidad en estos dispositivos. No ves la distancia real. Pero bueno. Bueno, ¿qué os parece? De todas maneras, os voy a dejar listado de equipamientos, aquí lo tenéis, con los niveles de acabado de diferentes versiones, para que tengáis una idea de cómo es este coche. Un coche que la verdad sorprende mucho. Vamos a la segunda fila de asientos y os cuento más cosas. Bueno, pues aquí estamos, segunda fila de asientos de este pedazo de Ioniq 9. La verdad es que lo primero que sorprende es, fijaos, el tamaño del umbral de la puerta, es gigantesco. Y además, lo que abre la puerta, una auténtica barbaridad. Espacio disponible para poder entrar aquí y sentarnos de una forma totalmente cómoda. Destacamos amenities para las plazas de la segunda fila. 2 posavasos. Tenemos cortinilla que cubre prácticamente todo el cristal. Fijaos, alucinante. Tenemos las mismas calidades, las plazas delanteras que las plazas traseras. Mismos cueros, los mismos plásticos y los mismos acabados. Tenemos también la posibilidad de mover el asiento, tanto con botón mecánico como con botones eléctricos. Tenemos un botón eléctrico que nos permite mover el asiento para poder ir a la tercera fila de asientos. Es muy fácil y además tenemos otro botón aquí en el respaldo que nos ayuda a reclinar el asiento. Fijaos, lo tenemos desde esta posición hasta esta posición. Y apoyabrazos que gira en consonancia, ¿eh? Cuanto más reclinado está, pues más inclinado va a estar, ¿eh? Yo lo voy a poner en una posición intermedia. Esta, más o menos, me parece bien. Tengo el asiento puesto en mi posición de conducción y ahora nos subiremos y os enseñaré cuáles son las distancias. Pero con esta plataforma EGMP y esta batalla, creedme que espacio hay de sobra.
Más cositas. Anclajes Isofix. No vienen con las guías puestas, está puesto entre la unión, el asiento y el respaldo, pero está en una situación muy buena para no dañar el asiento cuando ponemos el SRI. Tenemos más cosas. Buenos bolsillos para dejar objetos, revistas o lo que queramos en los asientos traseros, que vienen protegidos con plástico y esto es ideal. Cargadores USB, 100 vatios máximo, ya sabéis, para poder que los cables puedan transmitir esa potencia. Podemos abatir los asientos e incluso ponerlos en modo siesta con los botones que aparecen en el lateral del asiento del acompañante. Climatización monozona para la parte trasera, pero tenemos ventilación y calefacción en las plazas laterales traseras de la segunda fila. Y aquí podemos controlar con este sistema de climatización todo. Tenemos también la posibilidad de acceder desde esta fila de asientos a la consola y acceder al hueco que hay en la consola para utilizarlo para nosotros. Y luego tenemos también hueco en el fondo de la consola para poderlo utilizar para nosotros, ¿eh? Tenemos la posibilidad de gestionar los asientos de forma manual también, o sea que tenemos todo tipo de mecanismos para poder ajustar la capacidad de este coche, que es mucha, como queramos. Bueno, pues ya me he sentado, plazas traseras que tienen cosas muy chulas. Primero, puesto el asiento en mi posición de conducción, yo mido casi 1,90 y yo detrás estoy perfecto, fijaos. La distancia que tengo, absolutamente bestial, y ahí detrás todavía queda espacio de sobra para la tercera fila. Cosas muy chulas, la iluminación LED, tenemos además la cortinilla del techo solar, que fijaos qué pedazo de techo, que se abre, a ver hasta cuándo se abre, hasta dónde. Bueno, se abre hasta ahí, a ver si podemos abrirlo un poco más. No, ahí, se queda abierto hasta ahí, que no está mal. Tenemos salidas de aire en el techo, ¿eh? Estas salidas que nos permiten tener una refrigeración mayor, ¿eh? Porque nos llega más directo. Tenemos mucho confort, la verdad es que en cualquiera de las cotas tengo mucho confort y la sensación de que esto, a pesar de ser un coche eléctrico, está bien pensado. Hay una cosa que yo ahora mismo estoy notando, y es que el asiento es un poquito corto para mi gusto, ¿eh? Pero bueno, quizás haya que hacer hueco a la tercera fila, pero el asiento es un poquito corto. Es verdad que queda bien situado en altura, pero es un poquito corto. Luego tiene una cosa muy chula, y es que el apoyabrazos tiene esto, ajuste en altura, para que sea absolutamente espectacular el ajuste que tenemos y el nivel de comodidad. Vamos a ver el maletero y a ver si nos da tiempo a enseñaros la tercera fila de asientos. Y luego a conducir. Versión Performance. A ver qué tal. Bueno, pues aquí estamos. Plazas traseras, ¿eh? Y es que me voy a meter con este asiento para que veáis. A ver si lo puedo meter. Ahí. Voy a ver si soy capaz de moverlo un poquito. Ya está. Vale. Ya. Fijaos. Podría sentarme y yo mido casi 1,90. Pero, oye, tenemos unas plazas traseras que son utilizables. Yo creo que personas de hasta 1,80 m, que ya es mucho decir, porque tenemos buen espacio interior, buena iluminación, salidas en el techo también de climatización y tenemos un poco de todo, ¿eh? Lo que he dicho antes de los USBs, tenemos, y además materiales, es verdad que es todo plástico durito, pero visualmente muy agradable, ¿no? Con esta combinación, porque además aquí tenemos todavía Nobuc, o sea que tenemos, bueno, pues unas plazas traseras que pueden ser utilizadas perfectamente por niños con sistemas de retención infantil, porque cuentan con Isofix, y con personas adultas o personas de hasta 1,80. Ni tan mal. Vemos el maletero y a conducir. Los asientos que los podemos poner de forma eléctrica, ¿eh? Colocar y descolocar de forma eléctrica. Mira, voy a aprovechar para enseñaros todo lo que tenemos aquí. ¿Veis?
que podemos hacerlo también desde ahí. Tenemos USBs, posavasos. Estos son los anclajes para la red de carga cuando tenemos el maletero, que fijaos qué maletero más brutal se queda, ¿eh? Más de 800 litros, 300 y pico con la tercera fila de asientos, es decir, cuando rematamos la operación se queda en 300 litros, ahí está. Vamos a poner los reposacabezas que se ponen de forma manual, y luego aquí tenemos, bueno, pues la toma de 12 voltios, el botón de hold para mantener el portón en una posición determinada y que se abra así. Tenemos perchitas, pero fijaos, tenemos un muy buen espacio interior. Y luego voy a poner aquí esto y esta goma que venía como accesorio, que lo vamos a dejar aquí así. Luego tenemos aquí, bueno, pues todos los cables, bien situados en su sitio, ¿Qué os parece? No está mal. Y en el maletero delantero pues tenemos 88 litros para las versiones de tracción trasera y 52 para los de tracción total. Bueno, pues aquí estamos probando este Ioniq 9, Ioniq 9, Ioniq 9, como queráis llamarlo. Esta nueva joya de Hyundai que viene a encumbrar, ¿no?, por la parte más alta, la parte más premium, la gama eléctrica, y lo hace con un coche bastante espectacular, ya no solo por las prestaciones y los acabados que habéis visto y el equipamiento, sino y el espacio interior, que es absolutamente deslumbrante, sino también por la parte dinámica, ¿no?, que al final es un poco lo que también nos gusta de los coches eléctricos, el cómo se mueven y el placer que ofrecen cuando los conducimos. Y este coche es puro placer de conducción, sobre todo diseñado para viajar. Es un coche para viajar en familia, con prestaciones más que destacadas. Ya en la versión de acceso vamos a tener un coche de tracción trasera con 160 kilovatios, más que de sobra para mover con cierta alegría este coche. La forma instantánea en que tiene un coche eléctrico de ofrecer el par y la potencia hacen que cambie, bueno, pues que te cambie toda la cabeza con respecto a los motores de combustión y la forma en que se conducen. Y aunque es verdad que una vez en marcha es acelerar y frenar como cualquier coche automático, también es cierto que la inmediatez en las prestaciones y sobre todo en la entrega de potencia hacen que sean diferentes, divertidos, otra cosa. Dicho esto, este Ioniq 9 tiene elementos que me gustan mucho. Primero, lo que tiene que ver con el silencio en marcha y el confort. Incorpora elementos como la cancelación activa del ruido en el habitáculo, que hace que todo tenga, bueno, pues un confort y un nivel sonoro desconocido en este tipo de coches. Y es sorprendente lo bien que filtra, sobre todo el ruido aerodinámico, que es lo que yo pensé que con tanta superficie acristalada íbamos a tener ahí un problema mayor. Y no, circulando a 120, la verdad es que el silencio de marcha es muy sorprendente. De hecho, se oye más el ruido aerodinámico por el techo solar, que por cierto lo voy a cerrar a ver si con el apantallamiento, con la cortinilla, podemos limitar el sonido, más que por los laterales o por el frontal del vehículo. Ah, pues mira, sí, ahora se oye menos. Así que todo ayuda a tener ese confort acústico imprescindible en un coche de estas características y con esta mecánica. Mecánica que en el caso de la versión que estamos probando son dos motores de 160 kilovatios que nos dan 435 caballos más o menos, 320 kilovatios, en una batería de 110,3 kilovatios hora de capacidad que nos van a dar una autonomía real en autovía que supera los 400 kilómetros. Ya es una cosa seria. Y lo es porque esta plataforma GMP incorpora tecnología de 800 voltios que le da
la capacidad de poder cargar a una velocidad de carga muy alta durante mucho tiempo. Es muy estable. Y lo he comprobado en su primo hermano, el Kia EV9, del que comparte muchos elementos. No la batería, porque la batería del Ioniq 9 es más capaz, son 10 kWh más, lo que le va a dar unos 100 kilómetros más, y eso en este tipo de coches con una orientación con una orientación clara hacia la utilización en grandes viajes, hace que, bueno, pues que sea, incluso él sea un competidor más fiero, ¿no?, para el EV9. Y además con esa versión de acceso que no tiene el EV9 y que seguramente tendrá, que lo hacen también muy competitivo con respecto a otros vehículos. Dicho esto, confort de marcha, suspensiones muy bien elegidas, con un nivel de confort espectacular. Además el coche siempre bien sujeto, es un coche grandote, es un coche ancho, ya no supera o no llega por poco a los 2 metros, está en 1,98 y ya se nota un coche anchote, un coche con unas dimensiones muy destacadas. Pero aún así, la forma en la que se mueve y esta idiosincrasia del coche eléctrico, que hace que todo sea muy inmediato, pues da la sensación de que estamos ante un coche mucho más ágil y mucho más divertido de conducir de lo que sus dimensiones y peso podrían vaticinar. Y al final es un poco, bueno, la clave, ¿no?, de este tipo de coches. No os puedo hablar de los consumos, pero bueno, en el modo de prueba que hemos estado haciendo, hemos estado marcando consumos entre 20 y 23 kilovatios hora, yendo a un ritmo, ya sabéis, del tráfico, ¿vale? Y en esas circunstancias me parece, con 2 adultos y haciendo autovía y carretera secundaria, me parece que es, bueno, un consumo bastante normal para un coche de estas características. Destacamos que con estos coches y con esta plataforma ya de 800 voltios, las cargas se hacen más rápido y durante menos tiempo. Y es mejor hacer cargas pequeñas, lo que es cuando la batería, de entre el 20 y el 80%, que es cuando la batería mejor carga, que hacer una carga al 100%. También deciros que tenemos bomba de calor, planificador de rutas, todos los elementos que conforman ya un vehículo eléctrico, moderno y capaz para poder viajar sin ningún tipo de problemas. Este tacto que tiene Hyundai en sus coches, en esta plataforma GMP, me gusta porque no tiene ese tacto artificial o artificioso de los coches eléctricos, que parece que frenan por etapas. No, tiene un freno muy, muy bien pensado, pero hay que frenarlo porque cuando vamos un poquito más mangados, este coche pesa y la física no se puede camuflar. Así que tened en cuenta, sobre todo aquellos que os gusta pisarle más de lo normal. De todas maneras, este coche en su versión más prestacional tiene la velocidad limitada a 200 km por hora. Cosas que me gustan menos. Me gusta la disposición de las cámaras, de las pantallas, de las cámaras de retrovisión. Pero sigo teniendo el problema de la profundidad. Como Hyundai ha pensado en ello, nos ha creado una trama de colores, unas guías, que cuando ponemos el intermitente se activa 2 guías de color para poder indicar dónde está la distancia del vehículo que viene por detrás nuestro. Así que cuando está muy cerca, está una línea amarilla que nos indica que, ojito, que el coche está acercándose demasiado. Y cuando la línea es roja, ya, si el coche se sitúa en esa línea roja, mejor no gires o no te cambies de carril porque el coche está literalmente encima. De todas maneras, este Ioniq 9 sigue teniendo las cámaras, ya sabéis, el cuadro, cuando aparece el intermitente, cuando lo ponemos aparece la cámara para ayudarnos sobre todo en la zona del ángulo muerto. Es un coche súper equipado y lo es incluso a nivel de seguridad, Os dejo por aquí todos los sistemas ADAS que tiene este coche, que son muchos y que la verdad es que te deja alucinado todo lo que le han metido a este Ioniq 9
para equipar uno de los coches más seguros del mercado. Así que tenemos un coche confortable, seguro, con una forma de conducirse muy típica de coche grandote, pero a mí me ha dejado un poco despistado el tema de que, a pesar de que es un coche grande y pesado, no parezca tan grande y no parezca tan pesado. Y eso me gusta mucho, sobre todo en estos coches que tienen una masa y que tienen unas dimensiones que hay que gestionar. Bueno, pues este coche, además de fácil de conducir, además de sencillo de conducir, es un coche potente, hay que tenerlo en cuenta, un coche que corre mucho, que acelera mucho y eso, bueno, pues tenéis que tenerlo en cuenta. Pero es un coche absolutamente espectacular a nivel de acabado, a nivel de equipamiento, a nivel de tacto de conducción y de confort de conducción, muy homologable a vehículos muchísimo más caros. De hecho, si yo lo comparase, no sé, con vehículos como en EQE, alguno me dirá que estoy loco, os digo que es perfectamente homologable esta versión Calligraphy a un EQE de potencia similar, sin ninguna duda. Así que eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta breve toma de contacto del Ioniq 9. Lo probaremos, nos iremos de viaje con él, porque yo estoy con esto de la autonomía con este coche, me tiene un poco despistado, porque yo creo que los 400 los hacemos de tirón, pero quiero verlo, quiero a ver si soy capaz de poderlo probar. Y como digo en todos los vídeos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle un like y espero que tengáis todos mucha salud, mucho trabajo, que también lo tenga vuestra familia, vuestros amigos y allegados, y que nos sigamos viendo en este cubículo pequeñito que tenemos aquí, que es vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.